¿Cómo se encuentra realmente la industria petrolera en Venezuela en nuestros días? Bueno, la industria petrolera venezolana en estos días se encuentra en uno de los momentos de su historia más importantes, podríamos decirlo. No solamente porque cumple con las funciones propias de una empresa petrolera, como lo es la exploración, la producción, transporte, refinación, almacenamiento, distribución mundial, sino que además, como empresa petrolera, en el nuevo marco estratégico de lo que es la política venezolana a partir de la presidencia del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, en asumir las tareas de desarrollar el país. Durante este periodo que estuvo la PDVSA desde su fundación, del año 75 a la fecha, PDVSA fue prácticamente un enclave de las grandes transnacionales petroleras y siempre se consideró, y así se puede ver en las declaraciones de los que fueron presidentes tanto de la corporación como de las filiales, la Goven, Maravén, etcétera, donde se veía como un ente extraño en el país. Es decir, veían el país como si fuese un enemigo. Y parte de su historia, de esa PDVSA, hasta que hubo los cambios que hubo ahora, se comportaba como si fuese una empresa privada, tratando de evadir impuestos, haciendo cualquier tipo de práctica financiera y de cualquier otro tipo, de manera de rendirle quizás la menor cantidad posible de los frutos del trabajo de la explotación del petróleo venezolano al país sede. De manera que ha sido un aprendizaje estos 14 años y PDVSA actualmente cumple pues no solamente su rol como empresa petrolera, sino en una empresa nacional y incorporada y vinculada al desarrollo del país. Es decir, algo que hace mucha falta, puesto que Venezuela, después de 100 años de explotación de petróleo, sigue siendo un país subdesarrollado, un país atrasado tecnológicamente, un país con muy pocas tecnologías nacionales incorporadas a la propia actividad petrolera. De manera, esas son las cosas que sigue siendo unos retos gigantescos para la industria petrolera venezolana. Sin embargo, tenemos que considerar un elemento fehaciente y evidente. En los últimos 14 años se ha contado con un precio del petróleo bastante en alza que no se vivió en los años anteriores. Recordamos cuando el célebre barril de petróleo estuvo por debajo de los $5 y ahora lo tenemos por encima de los $100. ¿Cómo está a propósito de esto la producción petrolera? ¿Cuál es la cantidad de barriles diarios que se está produciendo en Venezuela? Mira, solo vamos un poco de contribuir con... Sé que la televisión y los medios de comunicación son educativos también. El precio del petróleo nunca llegó a estar por debajo de los $5. A $8 más o menos fue el precio venezolano. Y justamente una de las tareas de la nueva PDVSA fue reconstruir el precio, porque ese precio de $8 lo recibe el presidente Chávez en el año 1999, producto de las políticas internacionales a la cual PDVSA, la vieja PDVSA, se sumó, de disminuir los precios. Recordemos que aquí hubo un presidente de PDVSA, uno de los amos del Valle, que se llama Andrés Sosa Pietri, que de manera insólita el señor decía que era preferible vender 20.000 barriles de petróleo a $2 que 2.000 barriles de petróleo a $20. De manera que había un concepto del mundo empresarial corporativo mundial petrolero de tumbar los precios del petróleo, a lo cual PDVSA con Sosa Pietri, que por cierto es un vendedor de válvulas, pues era un vendedor de válvulas, el presidente de PDVSA, eso fue cuando Carlos Andrés Pérez II también. Este vendedor de válvulas, que por eso quizás quebró su empresa de válvulas, prefería vender el petróleo a $2 que a 20. Y eso fue lo que derrumbó los precios. Una de las tareas fue justamente recuperar ese precio. Recordemos las primeras acciones del presidente Chávez, convocó una reunión de presidentes de los países eso me gustaría para que me lo subir el explicara. precio.